Estamos en otra entrega más de 480 segundos y hoy tenemos con nosotros a Enrique Conde, presidente de la COE. Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Tocayo de inicial y tocayo de apellido. Sí, hoy podréis ver en las imágenes del coche que llevamos E-Conde. Queda curioso, ¿verdad? Es verdad. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, que nos consta que es complicado poder disponer de este espacio para poder contar contigo. Solo faltaba. Cuéntanos, Enrique, ¿cómo es un poco tu día a día como presidente de la COE? Bueno, pues al final ser presidente de la COE es ser empresario más presidente de la COE. Por eso te lo digo, ¿no? que cómo compaginas ambas cosas. Es complicado en cuanto a que cierto es que la agenda de la presidencia es más, digamos que te coarta más el tiempo que lo que tú puedes dedicarle o flexibilizar tu espacio para tus empresas, ¿no? Pero bueno, si la verdad es que es un día a día, te diría que muy intenso. Frenético. Y depende de la época, incluso un poco saturado. Sí. Pero bueno, yo creo que al final aquí la clave, y además lo tengo desde el minuto uno que soy empresario, lo tengo metido en la cabeza, es delegar y confiar en equipos y yo creo que es la clave para funcionar en casi todo en la vida, ¿no? El confiar en la gente y yo creo que eso sí que es algo que no me cuesta, ¿eh? Siempre he pensado que es y me lo han dicho, que es un tema casi innato, porque es así. Y es la única forma de poder hacer más cosas y de hacer tantas cosas. Si no, a mí me preguntan a veces, ¿cómo haces tantas cosas? Y bueno, pues porque no las hago. No todas las hago yo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué haces deporte? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Bueno, pues porque tienes tiempo, porque lógicamente tú no haces todas esas cosas. Claro, nosotros nos pasa un poco en los equipos de competición, pasa también un poco lo mismo, que el copiloto hace su trabajo y el piloto hace el suyo, y sería imposible poder hacer la logística, y por eso esa parte es más para el copiloto. Claro, lógicamente. ¿Cómo ves, Enrique, el sector de la automoción? Vamos a llevarlo dentro de tu presidencia, pero vamos a llevarlo un poco al sector de la automoción. ¿Cómo ves en este momento tan cambiante de tecnologías que hay, por ejemplo? Que yo creo que ha sido un poco freno para ventas de vehículos durante los últimos tiempos, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Hacia qué compro como usuario, ¿no? Un híbrido, un eléctrico. Sí, es cierto que en Cantabria, el sector automoción, el peso que tiene la industria es prácticamente el 20%, y es un sector que está sufriendo muchísimo, independientemente de que está sufriendo mucho pues todo el tema de la energía, del precio de los materiales, de los microchips, de esto, del otro, pero sí es cierto que está en esa etapa de transformación y lógicamente Europa tiene una desventaja respecto a otros continentes y está sufriendo, pero claro, no queda más remedio que adaptarse a lo que hay. Y hay muchas empresas aquí de Cantabria que están virando o metiéndose en el vehículo eléctrico, en componentes del vehículo eléctrico, ¿no? Y bueno, pues la empresa de Cantabria está acostumbrada a luchar, yo siempre digo que lucha respecto a otras comunidades autonómicas con una competitividad mucho mayor, porque se le ponen, entre comillas, más trabas en general, y yo creo que eso nos hace ser mucho más duros, ¿no? A la hora de competir, y no le queda más remedio que transformarse, eso está claro. Sí, hay que adaptarse a lo que viene, sí, que ya está para quedarse además, ¿eh? Sí. Antiguamente hablábamos de un vehículo eléctrico como un segundo vehículo en una familia. Hoy perfectamente puede ser el vehículo principal de una familia, aunque todavía tenemos esas pequeñas lagunas en que no tenemos todos los cargadores que pueden ser necesarios, y que ahí estamos en desventaja también con otros países de la Comunidad Europea. Hace poco un viaje en Holanda concretamente, estuve también en Francia, y nos llevan unos añitos, de mentalidad sobre todo, sí, y después de inversión, porque lógicamente pues el vehículo eléctrico, lo que estamos hablando ahora es que para que sea competitivo posiblemente tenga que hacer una recarga mucho más rápida que te permita precisamente no poder parar un viaje o no poder... Sí, una recarga en itinerancia, lo que realmente es importante es que sea rápida la recarga, porque al final yo sinceramente no creo que haya pocos puntos de recarga. Creo que el punto de recarga más importante de un usuario de vehículo eléctrico es el propio, el que tengas en tu hogar, el que tengas en casa, el que tengas en el trabajo. Ese es el principal punto de recarga que necesitas. ¿Y está desarrollado eso realmente? Yo creo que está avanzando mucho. Hay muchísimas ayudas además desde
desde los órganos de gobierno hay en distintas consejerías ayudas para instalación, tanto en comunidades de vecinos como en casas individuales, y de hecho se quedan muchas de esas ayudas sin dar porque no han sido solicitadas, con lo que yo creo que lo que hay es más desconocimiento que medios. Falta mentalidad, yo creo. En España es un país que le falta mentalidad todavía para eso. Sí, yo creo que también estamos un poco aprovechando nosotros. El deporte me parece un buen canalizador de todas estas cosas. Sí, porque ayuda de alguna forma a vender, ¿no? Y a normalizarlo también un poco, ¿no? Si somos capaces de, a través del deporte, de competir, ¿no? Competir con ellos, pues, eso es, en el día a día se puede aplicar. Eso sí, se puede aplicar. ¿Te gusta conducir, Quique? Bueno, me gusta conducir, pero tampoco soy un apasionado, es decir, no me disgusta y bueno, me da igual conducir yo, que conduzca otro. Soy capaz de dejar las llaves a cualquiera de mi coche porque voy tranquilo, soy un tío de ir tranquilo. El motor, sí es verdad que soy tranquilote, no... ¿Como copiloto eres tranquilo también? ¿O eres de los que frena con el...? Nada, muy tranquilo. Yo soy capaz de dejar las llaves a cualquiera. Sí. Sí, no tengo ningún problema. Mira, muchas veces en el programa salen ese tipo de preguntas y ¿quién crees tú que tiene el control sobre la música en el coche? ¿El piloto o el copiloto? ¿Quién debiera tenerlo? Pues a lo mejor debiera tenerlo el piloto, pero lo tiene el copiloto, posiblemente. ¿Verdad? Sí. Muchas veces se escucha lo que quiere el copiloto y quien tiene que ir verdaderamente concentrado con la música que ponga, conforme, es el piloto, ¿no? Un poco, ¿no? Es el piloto. Pero... Eso me pasa con mis hijos últimamente. Sí. Que empiezan a colocarme ya la música y a veces no es del gusto de uno, pero bueno, vas haciendo una negociación con ellos. Como el día a día, el día es así para todo. Es así. ¿Cuál fue tu primer coche, Enrique? Mi primer coche propio fue un ZX. ¿Sí? Un ZX de segunda mano que me vendió mi primo Javi. Y la verdad es que era un coche muy estable, muy fuertón y sí que lo recuerdo bastante bien. Y bueno, después he tenido coches, generalmente como tenía que hacer kilómetros, en mi vida profesional tenía que hacer kilómetros, pues bueno, coches que fuesen estables y que me dieran una cierta seguridad. Claro. Pero bueno, tampoco soy un gran conocedor del mundo del motor, vuelvo a repetir, porque tampoco, bueno, mi vehículo realmente es una furgoneta ahora. Una furgoneta después de muchos años. Muy versátil. Que es una maravilla. Bueno, con eso tienes que pasarlo bien, porque además puedes parar donde quieras. Efectivamente. ¿Dónde, con esa furgoneta además, seguro que tienes sitios? ¿Cuál sería el sitio en el que te escondes para pensar contigo mismo y que se te puede encontrar en Cantabria? Madre mía, qué pregunta, pues... Sí, un secreto no te diría que, por ejemplo, pues cualquier monte. Sí. Me gusta mucho el deporte, yo hago triatlón, yo hago trail, posiblemente sí, te da para pensar, salir un día a correr al monte durante un par de horas, en cualquier sitio de Cantabria, que hay sitios espectaculares para perderte y no ver a nadie, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un día antes de hacer el Soplao, precisamente, ¿no? La combinada del Soplao, que fui a correr un poco por los montes del Saja y en el mismo recorrido vi 2 veces, a 5 o 6 metros, venados. En un caso venado, el otro eran, lo diré, pero vamos, que ves animales salvajes a 5 metros, que te da la idea de la tranquilidad y la paz que tienes en ese momento. Claro. Y te da tiempo a pensar de todo, la verdad. ¿Cuántas decisiones buenas habrán tomado en esos momentos de soledad contigo mismo? Casi todas, yo creo. Es cuando tienes tiempo para pensar y a reflexionar y yo creo que toma siempre decisiones buenas. Yo tampoco hay que arrepentirse de las decisiones que toma uno, ¿no? Yo creo que uno se confunde, acierta y tal vez por nuestro carácter latino es como que tenemos miedo a confundirse. Yo creo que no pasa nada por confundirse, lo que hay que hacer es aprender, lógicamente, de lo que uno ha hecho o haya errado, ¿no? Pero yo creo que son buenas decisiones. Eso que dices me lleva a pensar en esa... Hay una cultura en Estados Unidos, sobre todo, que si no has fracasado en un negocio, no tienes... Efectivamente. Hay muchas empresas en lo que miran eso, ¿verdad? Que si has fracasado en un negocio, has aprendido mucho de ello, seguro, con lo que eres un serio candidato para poder trabajar en esa empresa. Es así, hablaba hoy con un empresario precisamente de que el que no falla realmente es que no vive. No arriesga. Claro. No. A nivel empresarial realmente la cultura de fallar
es algo como desde la sociedad se ve como algo a desprestigiar, ¿no? De la sociedad latina, vuelvo a repetir lo mismo, y eso está cambiando, ¿no? Y da gusto ir a una persona, oye, que ha tenido un fracaso, y no pasa nada. El fracaso yo creo que es algo que te enseña, hombre, tienes que intentar no fracasar mucho, lógicamente, pero no es nada malo, al revés. Significa que esa persona ha luchado por algo, no le ha salido bien y lo que tiene que Sí, hacer sí. es aprender de esos Aprender de errores, errores. ¿no? El verdadero fracaso está en no intentarlo. Eso es muy importante en esta sociedad, ¿no? Y es algo que me preguntabas antes de la COE, es algo que en la COE hay que dar una vuelta a ver cómo podemos precisamente atraer a esa gente que está, o que ya ha fracasado, o que está en un momento malo emprendedor. y que hay que contarlo precisamente para intentar salir Claro. de ese bache, ¿no? Con ayuda de otros empresarios. Y bueno, es muy importante. Sí, sí. Enrique, con esto damos por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, encantado. Y nada. Encantado, pues se me ha hecho cortísimo. Encima. Muy bien. Pues me alegro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta otro programa. Cercano, buen comunicador, amable y educado a partes iguales, Quique nos ha contado cómo vivimos en Cantabria esta metamorfosis dentro del sector de la automoción. Auténtico convencido de electromovilidad, pero no me aficionado a conducir, nos ha dado la clave para poder gestionar su día a día personal, empresarial y además presidir la COE CEPIME de Cantabria. Ser organizado y saber delegar en tu gente de confianza. Creo que voy a tener que pedirte audiencia para una masterclass de organización. Gracias, Quique, por tu simpatía y por habernos dedicado tu bien preciado tiempo. Suerte en el camino y ojalá volvamos a coincidir en el mismo.